Buenas tardes a todos, a quienes se están sumando recién. Es un placer renovarle la bienvenida a esta segunda edición de la Expo Posgrado de la Universidad de la Cuenca del Plata. En esta jornada estamos participando de una serie de conferencias virtuales diseñadas para enriquecer sus conocimientos y ampliar sus horizontes académicos. Cada disertación está pensada para proporcionarles perspectivas innovadoras y profundas sobre temas centrales de las carreras de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de la Cuenca del Plata. A continuación, en la segunda conferencia de la tarde, tenemos el honor de contar con un distinguido disertante, el doctor Miguel Ángel Ramón Kessler, quien nos hablará sobre juicios por jurados, un tema de crucial importancia y relevancia en la actualidad en el campo de la maestría que él dirige, la maestría en teoría y técnica de la litigación oral. El doctor Miguel Kessler es abogado, graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es profesor superior en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina y está haciendo su doctorado en Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Actualmente, el doctor Kessler se desempeña como fiscal de primera instancia en lo penal, contravencional y faltas, especializado en ciberfraude. El principio de su larga trayectoria nos remonta al año 1984 en la Justicia Nacional, en lo criminal y correccional federal, y desde entonces se ha desempeñado en numerosos cargos administrativos al principio y luego como prosecretario y secretario. Ya en el año 2006 inició su labor como fiscal, estando a cargo de diversas unidades fiscales. Su vasta experiencia y profundo conocimiento en esta área nos ofrecerán una perspectiva sumamente valiosa y enriquecedora que no solo nos informará acerca del tema, sino que también nos inspirará a reflexionar y a profundizar en nuestros propios estudios y prácticas. Sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Miguel Ángel Kessler, sin antes perder la oportunidad de recordarles que al final de su disertación tendremos unos minutos y espacio para preguntas. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Laura. Gracias por la presentación. Es un honor para mí que la Universidad de la Cuenca del Plata, específicamente la Facultad de Derecho, vuelva a contar conmigo para la disertación de este tema. Eh, Quiero comentarles algo. Ya les adelantó Laura que soy el director de la maestría en técnica y teoría de la litigación oral. Quiero recordarles a todos, y los que no lo saben, ponerlos al tanto, que la primera maestría en litigación oral aprobada por CONIAU en la República Argentina, es la primera en todo el país. Estamos desarrollando el final de la primera cohorte de esta maestría. La maestría, digo, para contarles un poquito de qué trata y qué tiene que ver con el tema que voy a desarrollar hoy, porque es uno de los segmentos, y Laura no me va a dejar mentir, porque además es alumna de la maestría, es maestranda. Eh, La maestría en sí, digamos, desde el punto de vista, si quiere, de contenidos y pedagógico, atraviesa el proceso. Y digo proceso y no lo encasillo ni en el proceso penal ni en el proceso civil, sino que lo atraviesa transversalmente. La oralidad, y seguramente si hay algún representante de la provincia de Chaco que ya está explorando el juicio con jurados a nivel no penal, digamos, en los fueros no penales, eh, y esto sí lo recuerdo por algunas conversaciones que he tenido al origen, al comienzo de la organización de toda esta maestría, con muchas personas del noreste argentino. Entonces, la verdad es que el tema de hoy eh, tiene muchísimas aristas, quiero ser muy claro con estos, pero sí se incardina en los temas, en uno de los temas troncales de la maestría. No es lo mismo, y si quieren les doy ya un adelanto, no es lo mismo litigar frente a jueces técnicos que litigar frente a jurados legos. ¿M? En el sistema de legos
y tenemos el escabinado en Córdoba, pero en general las provincias, ya vamos a ver un panorama del estado de cosas en que se encuentra todo el tema de la implementación del sistema de enjuiciamiento por jurados. Pero volviendo a la maestría, también debo recordarles algunas novedades, traerles a conocimiento algunas novedades para que ustedes las trasladen a quienes ustedes crean que puedan estar interesados en realizarla. La maestría ha reducido el tiempo del programa de estudio, es decir, lo hemos achicado a 16 meses. Es una maestría que por su contenido y en el tiempo que se va a realizar también va a ser única, de tal manera de que el alumno ya tenga una perspectiva de el maestrando, cuándo va a poder terminar la maestría con la tesis inclusive, es decir, un lapso en el cual el estudiante, el maestrando, va a estar 16 meses abocado, ni más ni menos, a la realización de la maestría. Esto es, además, muy importante saber cuánto tiempo le lleva a una persona a capacitarse. Y esto es muy importante porque tiene que ver con la inversión que uno hace, no solamente de dinero, sino de tiempo, que también para nosotros el tiempo tiene su valor en sí mismo. La otra gran novedad, y que me parece también muy interesante que deseo compartirles, es que la maestría se va a adaptar a un sistema híbrido, de tal manera reducir las clases presenciales, esto también desde el punto de vista de los costos que pueda significar el traslado de un docente a la provincia de Corrientes, como se ha hecho desde que comenzó esta maestría. Esto reduce muchísimo los costos de la maestría, pero además de eso, genera, digamos, una amplitud en la oferta que tiene la maestría a personas que no puedan trasladarse. De tal manera que al reducir la cantidad de horas presenciales, el alumno, el maestrando, va a tener la posibilidad de hacer en su gran mayoría la maestría de manera virtual. Y esto también es un aliciente si se quiere, un empujón muy importante, tanto del tiempo como de lo que ocupa la maestría de manera presencial. Para el maestrando va a ser, o maestrando, maestranda, va a ser muy importante tenerlo en cuenta. Así que, como siempre lo he dicho y cada vez que me ha tocado disertar a invitación de la universidad en este sentido, auspiciar que formen parte de este proyecto educativo que además tiene como eje principal en la forma en la ecuación enseñanza-aprendizaje es aprender haciendo. Convengamos que esta exposición de posgrado tiene estas charlas, pero mi idea, yo estuve escuchando el final de la charla del anterior docente, la idea es que podamos tener un intercambio a lo largo de mi disertación. El tema de juicio por jurados tiene muchísimas aristas. Ya son 11 las provincias en las cuales se está desarrollando juicios con jurados. Tengo algunos números que puede ser muy interesante para ver cómo ha evolucionado el juicio con jurados, pero voy a tocar algunos temas que me parece importante para quien por ahí por primera vez accede al tema de jurados, para quienes desde lo académico, desde lo más ejecutivo, están pensando en lo que tenga que ser con modificaciones legislativas para abrazar directamente el juicio con jurados, todo lo que implica el juicio con jurados, desmitificar los mitos o, si se quiere, llamémosle, problemas que uno le pueda buscar o encontrar o querer buscarle al sistema de enjuiciamiento por jurados, todos los beneficios que tiene, es decir, los pros y los contras, que normalmente los agoreros del sistema intentan colocar, pero la verdad es que yo siempre dije que las reformas en toda Latinoamérica o Hispanoamérica, de un tiempo a esta parte, estamos hablando de 20 a 25 años de acá para atrás, ha sido como un tsunami. Imaginen un tsunami en el cual es una ola con una altura, y la idea mía siempre con esta figura del tsunami es que aprendamos a surfear el tsunami. Porque el tsunami tiene una potencia, tiene una fuerza de cambio que yo me puedo parar frente al tsunami y el tsunami me va a llevar puesto en términos muy criollos. Las reformas, si no te adaptás, te sacan del sistema. Te sacan del sistema literalmente. Las personas que ya tenemos algunos años, ahí Laura mencionó cuando yo ingresé en el año 84 al Poder Judicial, y más allá de que uno pueda no representarlo, son muchos años, pero
me ha tocado, como dijo Laura también, vivir la experiencia de manera personal de las reformas. Viví el sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires. Me tocó en el cambio a la ciudad de Buenos Aires otro tipo, más allá de una acusatoria adversarial muy similar, otra metodología de trabajo. Me capacité en juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, pero justo cuando yo me pasé a la ciudad de Buenos Aires, recién en el 2015 hubo el primer juicio con jurados en la provincia, pero traigo algunos planteos respecto de cómo fue, digamos, desde el punto de vista jurisprudencial, cómo abordó la Corte el tema del juicio con jurados, un poco de historia del juicio con jurados, algunos fallos del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires respecto de algunas cuestiones del juicio con jurados y algunas cuestiones relativas a qué es lo que uno puede recurrir en el veredicto del jurado, ¿no? Estas son algunas de las cuestiones, pero me interesa mencionar una en la cual me voy a detener durante la charla de hoy. Obviamente, más allá de que está reservado, yo sé, está reservado un tiempo para preguntas al final, me pueden interrumpir en el momento que ustedes quieran. Pero sí me voy a detener en algo que sí me parece importante señalarles a ustedes con relación al tema que voy a tocar hoy. Solamente como un anuncio. Una de las razones por las cuales uno puede cuestionar de alguna manera no tanto el veredicto del jurado, sino cómo se desarrolló el debate, es justamente la capacidad que han tenido las partes de probar lo que hacía su teoría del caso. De tal manera que el tema de hoy no es algo descolgado de la maestría. La maestría, y también les adelanto, no va a ser esta charla parte del contenido de la maestría, porque la maestría lo que tiene, y como les dije, aprender haciendo, aprender simulando un juicio con jurados, tomando algunos de los elementos, todo lo que tenga que ver con instrucciones al jurado, la audiencia de selección de jurados, voire dire, es decir, y todo lo que tenga que ver con la litigación, el ejercicio de la litigación, eso lo dejo a la maestría. Es decir, algo más operativo. Si se quiere, obviamente mucho más divertido que verme a mí durante 45 minutos hablando, pero sí es importante señalarles que esto es una especie de, si se quiere, de muestra gratis de lo que es la maestría en el módulo de juicio con jurados, que obviamente es un taller, y como taller tiene un alto porcentaje de práctica. Entonces, es importante detenernos en que una de las razones que uno puede cuestionar es si nosotros, en el caso de los fiscales, hemos logrado revertir esa duda razonable para que el jurado emita un juicio unánime o un veredicto absolutorio o no de no culpabilidad o de culpabilidad. ¿Se entendió un poquito? Decir, esta es la introducción a mi planteo y ahora si quieren, yo no sé, Laura, yo puedo compartir mi presentación, ustedes lo mismo, Sí, ¿eh? doctor, ¿puede compartir su presentación? Perfecto. Ahora la estoy subiendo. ¿Están pudiéndola ver? Sí, doctor, se ve. Perfecto. Bueno, ahí, perdón por el plagio, porque tomé ahí el globo de la expo y bueno, le puse el título ahí, Juicio por Jurados, así que nada. Bueno, sin más trámite, iniciamos un poco el contenido de mi disertación. De más está decir que, y lo voy a ir desarrollando, obviamente todo lo que ustedes quieran decir sobre el jurado, de ser jurado por pares, de ser la representación democrática de la justicia, está claro que eso es básicamente eh, de estas dos premisas está contenido lo que es el juicio con jurado.
Si yo tengo que ir un poco a, bueno, pero esto es un invento norteamericano, esto es algo no argentino, no, la verdad es que no. Si bien desde Alberdi, en su proyecto de la ley de bases, del libro Bases, que fue realmente la columna vertebral de lo que hoy, lo que fue en 1853 nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional, con otra formulación, el artículo 24, el 67 y el 102, ahora el 24, el 75, inciso 22 y el 118, contemplan el sistema de enjuiciamiento de juicio por jurados. Es decir, en 3 artículos de la Constitución Nacional, después lo vamos a desarrollar de manera más puntual, esto es como la introducción, vamos a ver que está expresada en nuestra Constitución el sistema de enjuiciamiento de jurados. A pesar de que está previsto en la Constitución, y vamos a ver que está previsto de una manera programática, son cláusulas programáticas, es decir, a futuro, no de aplicación inmediata, y lo vamos a ver en algunos fallos, el sistema, a pesar de que el sistema de juicio por jurados está, digamos, diseminado en distintas provincias de la República Argentina, muchas de ellas con bastante antigüedad, como el caso de la provincia de Córdoba, y en otras por una cuestión natural, ya lo vamos a ver con los números, la provincia de Buenos Aires en cuanto a números supera ampliamente al resto de las provincias, pero tiene su característica propia de la provincia de Buenos Aires, a la cual ya me voy a referir. La no implementación del sistema de enjuiciamiento por jurados siempre ha tenido alguna que otra objeción, detractores, llámenle como quieran, cuestionamientos, no se puede porque es costoso, no hay cultura cívica, no te quiere aparecer un testigo para un choque, te va a aparecer un jurado para digamos, un ciudadano para un jurado. ¿Cómo evito que los jurados no se contaminen a partir de la influencia de los medios? ¿Es posible que yo, el jurado, le pueda pagar el hotel, la comida? Bueno, quiero aclarar que en Estados Unidos ya dejó de hacerse eso de que el jurado duerme en un hotel, le dan alimento. No, hoy el jurado en Estados Unidos vuelve a su casa, ¿no? Cuando vamos así un poquito más en el tiempo, la reforma constitucional del año 94 no modificó el mandato que había sobre jurados, pero tampoco, digamos, lo impulsó, ¿no? Es decir, vamos a ver acá, y esto forma parte de un reflejo del sistema federal, que todavía todo lo que sucede en Buenos Aires tiende a influir en el resto del país, aún en los sistemas judiciales. Sin embargo, y esto me ha tocado en lo personal recorrer y hacer muchísimas capacitaciones a lo largo y a lo ancho del país, en muchísimas provincias, las provincias han sido, y además trabajé en la provincia de Buenos Aires como fiscal, las provincias han sido, en este sentido, muy adelantadas con relación a la capital federal en los sistemas de enjuiciamiento. No solo para abrazar el sistema acusatorio adversarial, recordemos que hoy por hoy el fuero nacional, que tiene su ejercicio, su jurisdicción territorial en la capital federal o la ciudad autónoma de Buenos Aires, se trata aún todavía de un sistema mixto, un sistema de enjuiciamiento mixto, no es acusatorio. Hubo algunas avances hacia el acusatorio a partir de que a fines del año 2016 se estableció la ley de flagrancia a nivel nacional, y entonces los fiscales frente a un hecho en flagrancia pueden realizar audiencias en lo que se llama la etapa de instrucción, ni siquiera todavía se llama etapa preparatoria como el resto de las provincias que han abrazado el sistema acusatorio adversarial. Con lo cual, gracias a Dios que las provincias han dado el paso al frente en este punto. No solamente que han avanzado el sistema acusatorio adversarial, sino que han avanzado el sistema de enjuiciamiento por jurados.
tenemos algunos antecedentes de la Corte respecto de la interpretación de normas constitucionales relacionadas con los jurados en los fallos Tiefenberg, Tribuna Democrática, Casal, que ya los vamos a desarrollar. Y aun cuando hay provincias que ya lo están ejerciendo, ya hay muchas otras que, si bien no tienen implementado el juicio con jurados, no menos cierto es que han avanzado en reformas hacia ese sistema de enjuiciamiento. El Congreso Federal, conforme surge de la Constitución Nacional, tiene la tarea de establecer el juicio por jurados, pero la aplicación, es decir, la implementación, debe ser delegada a los estados locales. Porque recordemos algo, y esto es para cualquiera que al menos haya cursado constitucional en la universidad, sabe que en realidad el poder federal actúa por delegación de las provincias que son autónomas. Es decir, por eso las provincias tienen cada una su código procesal. Por tanto, es lógico que las provincias tengan para sí o formulen para sí un sistema de enjuiciamiento de acuerdo a lo que la Constitución manda, ¿no? Porque en definitiva todas las constituciones provinciales son un reflejo de la Constitución nacional. La presente exposición tendrá que ver con la experiencia que he tenido en la provincia de Buenos Aires, porque me ha tocado muy de cerca. A mí me gusta hablar de lo que conozco, no de lo que no conozco, tanto en lo que tiene que ver con la interpretación que el Tribunal de Casación Penal de la provincia ha tenido respecto de el desarrollo de los juicios por jurados del 2015 para acá, por lo menos hasta el 2023. Y cuál ha sido la postura de la Constitución Nacional respecto del juicio por jurados y la importancia que tiene para el sistema de la Administración de Justicia Penal. Vamos a hacer un poquito de historia, y acá a mí me gusta la historia, para establecer cuáles han sido las manifestaciones del juicio por jurados antes del dictado de la Constitución Nacional de 1853. Arrancamos allá por el año 1813, tenemos un proyecto constitucional hecho por una comisión especial designada por el Segundo Triunvirato, que en su capítulo 21, artículo 22, menciona el juicio por jurado. Recordemos que antes de 1853 hubo muchos proyectos constitucionales, más aún después de la Revolución de Mayo de 1810 y aún antes de la Declaración de Independencia de 1816, como por ejemplo también el proyecto de constitución de la Sociedad Patriótica para las Provincias Unidas del Río de la Plata. En su artículo 75 dice: el juicio criminal se establecerá por jurados. En 1819 tenemos otro proyecto constitucional en cuyo artículo 114 destaca: el cuerpo legislativo cuidará de preparar y poner en planta el establecimiento del juicio por jurados en cuanto lo permitan las circunstancias. Fíjense que establecerá, permitirá, todo es para futuro, ¿no? Es decir, hay una coherencia de una cláusula programática que también es todo para más adelante, ¿no? En 1826, una norma idéntica a la anterior en el artículo 164. En 1826 también hubo otro proyecto constitucional en época de Rivadavia. En 1828, Dorrego encargó al jurista Bellemare, un francés, un plan general de organización judicial para Buenos Aires que preveía el juicio por jurado. Dicen algunos que fue el plan más ambicioso de reforma del sistema judicial de nuestro país para ese entonces. Y en 1833, el proyecto de constitución para la provincia de Buenos Aires, en su artículo 28, establece el juicio por jurados. Con lo cual, fíjense que no es algo de la noche a la mañana, sino que más allá de que nuestra constitución se inspira en la constitución norteamericana, no menos cierto es que nuestro país ya venía, o si se quiere, en los inicios de lo que fue nuestro país, ya había esta idea fuerte del juicio por jurados, es decir, el sistema de enjuiciamiento por pares o por ciudadanos. Yendo entonces con el dictado de la Constitución en 1853, vamos a fijarnos en cada uno de los artículos que se refieren a esto, porque efectivamente el juicio por jurados en nuestro país ha sido un tema recurrente, tanto en la jurisprudencia, desde la sanción de la Constitución,
que siempre fue, como lo dice la filmina, una promesa sin plazos para implementarlo, ¿no? De hecho, hay 3 cláusulas constitucionales que se refieren al tema del juicio por jurados. El Congreso promoverá, fíjense, el tiempo del verbo, promoverá a futuro. Artículo 75, inciso 12, antes era el 67, inciso 11, corresponde al Congreso dictar las leyes generales para toda la nación y las que requiera el establecimiento del juicio por jurado. Las que requiera, a futuro también, ¿no? Cláusula programática. Y finalmente, el artículo 118, hoy 102, los juicios criminales ordinarios se terminarán por jurados luego de que se establezca en la República esta institución. Es decir, todo para futuro. Ahora me voy a meter un poco en los fallos de la Corte que tienen que ver con el juicio con jurados, un poco para que tengamos en cuenta cómo los ha ido desarrollando. El primer fallo que tenemos es el fallo Ministerio Fiscal contra director del diario La Fronda sobre desacato. Quiero contarles un poquito los hechos como para ilustrarlos respecto de qué se estaba juzgando acá y por qué resuelve la Corte lo que resuelve. El fiscal en lo criminal de la capital de la Nación promueve querella por desacato en la persona del señor juez de comercio, doctor Antonio Amuchastegui, contra el director del diario La Fronda, o contra el que resulta autor de un artículo publicado en él, cuyos términos considera injuriosos para dicho magistrado. Por su parte, el doctor Francisco Uriburu, en su carácter de director de dicho diario, interpuso una excepción por falta de jurisdicción por parte del juzgado correccional interviniente sobre la base que los delitos cometidos por medio de la prensa son de competencia exclusiva y excluyente del juicio con jurados. Y de algún modo el juez estaría violando los dispuestos en los artículos 24, 32, 67 y 102 de la vieja redacción de la Constitución Nacional antes de la reforma del 94. Ante ello, el juez que tiene que resolver destaca que en un caso similar y anterior ha sido resuelta por la Suprema Corte rechazando dicha excepción y declarando, por ende, la competencia de la justicia local para el conocimiento de un delito cometido por medio de la prensa. En efecto, el otro antecedente es una acción promovida por Vicente Lobeira contra el director de la Argentina, Eduardo Múljal, sobre calumnias e injurias. El Superior Tribunal dijo que en lo que hace al fondo, los artículos 24, 67 y 102 no han impuesto al Congreso el deber de proceder inmediatamente al establecimiento del juicio por jurados, al igual que el primero no le impuso términos perentorios para la reforma de la legislación. Es decir, en un delito que debía ser ventilado por jurados, la Corte, como todavía no estaba implementado el sistema, le da jurisdicción al juez local, al juez técnico, digamos, ¿no? Y agregó, en relación a los propios términos del artículo 112, se desprende que la creación del jurado no es obligatoria en la capital, pues aquel se limita a establecer todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados, se terminarán por jurados luego que se establezca en la República esa institución. Quiere decir que también la Corte vuelve a ratificar esta idea de una cláusula programática, pero de ningún modo con un plazo perentorio para su establecimiento. El otro fallo, Stiefenberg, David, que resulta más o menos similar al de Ministerio Fiscal contra la Fronda, en la cual también la doctrina de la Corte resulta similar por cuanto no le ha impuesto al Congreso, ¿no? Una fecha perentoria para la implementación del juicio por jurados, permitiendo que los tribunales locales sigan manejando este tipo de juicios. Y más acá, en nuestra época, me quedo acá con el fallo Casal, que me parece sí importante para todos, se lo recomiendo su lectura, porque tiene un gran contenido procesal y una gran comparación, me parece el gran problema que ha sufrido en general el sistema de enjuiciamiento en la República Argentina respecto de los modelos que nosotros hemos adoptado a lo largo de la historia, de nuestra historia.
Y en esto me gusta siempre destacar lo siguiente. Discúlpame por ahí, Laura, que vuelvo a repetir cosas que dije en la maestría, pero si yo voy a quienes forjaron nuestra patria, nuestros próceres, que eran abogados, Mariano Moreno, Juan José Castelli y muchos otros, Belgrano, en aquella época no había ninguna universidad en el Virreinato del Río de la Plata, por lo menos en lo que es el territorio de la República Argentina. Sí, dentro del Virreinato, como es Chuquisaca, todos se fueron a estudiar a Chuquisaca. Mariano Moreno tardó 5 meses en viajar desde Buenos Aires a Chuquisaca, estuvo enfermo, estuvo a punto de morirse. Digo, para quienes a veces nos cuesta levantarnos para ir a trabajar o ir a la facultad, ¿no? Bueno, Mariano Moreno le costó, le costó. En Chuquisaca, bueno, uno ingresaba a la universidad para estudiar, tenía 4 materias, las institutos del derecho romano, el derecho de Indias, ética y filosofía. Aprobabas esas materias, pero no te recibías de abogado, te recibías de maestro en leyes. Para ser abogado, perdón, antes de eso tenías que hacer 2 años de alegatos de manera oral, y para recibirte de abogado, es decir, cuando terminabas esos dos, es decir, las 4 materias más 2 años de alegatos, te recibías de maestro en leyes. Para ser abogado, con matrícula reconocida, tenías que defender un caso real ante la Real Audiencia. Digamos, si me permite la comparación, una especie de residencia como hacen los médicos, es decir, una operación, ¿no? Literal, es decir, yo hago un juicio sin todavía tener la matrícula, de alguna manera. Para algunos les parecerá una barbaridad, a mí no me parece tanto, porque en realidad cuando yo me matriculé, a pesar de que siempre trabajé en tribunales, me matriculé y obviamente automáticamente se me suspende la matrícula. Pero para los que son abogados, más allá de que uno pueda capacitarse, en la matriculación no hay una reválida de la matriculación cada tantos años. Es decir, no hay un control de quiénes ejercen la matrícula, ¿no? Y a veces uno se encuentra con personajes que tienen matrícula y aún así, en el desarrollo además en un sistema acusatorio adversarial donde está todo expuesto, una audiencia oral, uno ha visto realmente papelones, cuestiones en donde se pone en riesgo la libertad de una persona, la propiedad de una persona, por una mala preparación, ¿no? Por una falta de ese control que deberían tener, por ejemplo, los colegios de abogados respecto digamos, de cómo uno controla la profesionalidad de quienes están matriculados en ese colegio. Tema para otro día, que puede abarcar muchísimo tiempo. Pero el fallo Casal nos deja algunas premisas que me parece interesante destacar en este momento. Laura, avísame si por ahí no nos manejamos con el tiempo, pero me cortás, no hay problema. Y esto también lo dice Mirjan Damaska, que lo tengo por acá, el librito, Las 2 caras de la justicia y el poder del Estado, si lo pueden ver, no sé si en la pantalla chica, acá. Él hace un análisis comparado del proceso legal, pero Casal lo pone antes de cualquiera que pueda leer Mirjan Damaska, lo que tiene que hacer es leer Casal, estudiarlo a Casal, el fallo, y acá se produce una tensión, ¿no? Es decir, Casal lo que nos plantea es 2 sistemas de justicia, uno horizontal, organizado horizontalmente, y uno jerárquico. El jerárquico es el continental europeo, el horizontal es el norteamericano. Es el que abrazó la Argentina, al dictar la Constitución de 1853. Y entonces acá tenemos un sistema continental europeo que sigue el modelo napoleónico y también, perdón, el modelo napoleónico de la codificación, del enciclopedismo, es decir, también me quiero meter un poquito en el tema educativo, ¿no? Esta idea de que el alumno debe saber mucho de muchas materias, ¿no? Como si fuera una enciclopedia abierta, más que un aprendizaje reflexionando sobre lo que hace, tomando decisiones con información que recibe en la etapa en la cual se está formando. Como abogados, a diferencia de los arquitectos que hacen maquetas durante su carrera, el abogado no hace maquetas, salvo que se implemente una enseñanza
a través de lo que se llama la resolución de casos o resolver problemas, o el role-playing, que es propio de la maestría a las cuales yo los invito, no menos cierto es que un sistema continental europeo es jerárquico, y ahí tengo un juez de instrucción. Un juez de instrucción que decide cuándo, cómo, fíjense en el sistema mixto, y a ejemplos de causas mediáticas me refiero, en donde el juez de instrucción decide entregarle la investigación al fiscal y sacársela cuando él quiere, de manera omnímoda. Aún hoy, 2024, un juez de instrucción puede hacer eso. Si le delega la instrucción, caso Nisman, y asume, la tenía una fiscal, y el juez asume cuando quiere. Es decir, esta idea de, lo han dicho en algunos fallos, por ejemplo, la Cámara del Crimen, una especie de monstruo de dos cabezas, el juez de instrucción y el fiscal, el sistema acusatorio que forma parte de la horizontalidad de la que les estoy hablando, más compatible con el sistema norteamericano y más compatible con nuestra Constitución, el espíritu de nuestra Constitución, se encardina perfectamente con el sistema de juicio por jurados. ¿Por qué? Porque el sistema de juicio por jurados es horizontal. Si vamos a una audiencia, el sistema de horizontalidad se da perfectamente. Hay un control horizontal entre el fiscal y el defensor. Ellos se controlan mutuamente. El juez no controla a las partes. En todo caso, las partes deberán persuadir al juez que cada teoría del caso es la más convincente de acuerdo a la prueba y por la cual yo quiero que el juez la crea. Pero el defensor me controla a mí como fiscal y yo como fiscal controlo al defensor respecto a la información que ponemos en consideración del juez. Es decir, es importante lo que nos trae Casal en el sentido de que un sistema horizontal, ¿no? Un sistema judicial horizontalmente organizado, es el que, y obviamente acusatorio adversarial, es el que se incardina, el que encaja perfectamente con un sistema de juicio por jurados. También, obviamente, tengo que decirles que Casal también dice que la implementación del juicio por jurados es una cláusula programática y esto es a futuro. Tampoco resuelve el problema. Bien. Hay algunas cuestiones que han surgido a partir de algunas otras cuestiones. Perdónenme si por ahí yo pueda ser por ahí desordenado, pero sí me parece que es importante tenerlo en cuenta. Es decir, la Corte Suprema ha tratado el juicio por jurados como una cláusula programática, interpretando que su implementación depende del legislador. Es decir, y esto ha generado, obviamente, debate sobre la compatibilidad con principios como la doble instancia y la necesidad de motivación de las resoluciones judiciales. Digamos esto. Si yo imagino que el jurado dice, no imagino, el jurado dice culpable, no culpable, el jurado no tiene que fundar su decisión. Da su decisión y punto. Si ustedes quieren después, si nos quedan algunos minutos, les puedo mostrar el primer juicio con jurados en la provincia de Buenos Aires, para que vean, no son más de 6 minutos, en donde vean primero cómo el juez se dirige a los jurados y les dice esto que yo estoy diciendo. Es decir, dan su decisión y punto. Nadie va a discutir la decisión del jurado. Lo que sí se puede recurrir, y ahora nos vamos a meter en ese tema, es en relación a cómo se ha desarrollado la prueba en el debate que ha permitido sacar al jurado de esa duda razonable. Y también otro término que resuelve también el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires es lo que se llama jurado estancado, que es cuando el jurado no llega a la unanimidad para una decisión. Y ahí sí también hay una manifestación del acusatorio, que ya lo vamos a ver cuál es la solución para el caso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me interrumpen, ¿eh? La ley 14.543 de jurados en la provincia de Buenos Aires lo establece para juicios para delitos con penas superiores a 15 años. En general, creo que casi todos adoptan este modelo. La ciudad de Buenos Aires también lo tiene. Estamos en vías de hacer nuestro primer juicio con jurados a partir de un homicidio agravado por ser la víctima una mujer, a pesar de que no es una competencia propia del delito de homicidio de la ciudad de Buenos Aires. Hay distintos fallos que han interpretado que
el fuero de la Ciudad de Buenos Aires es un fuero nuevo que tiende a absorber delitos, porque en realidad la localía, es decir, piensen que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una provincia más, tiene la autonomía propia, tiene su jefe de gobierno, su poder legislativo, su poder judicial. El jurado en la provincia de Buenos Aires está compuesto por 12 personas, equilibrado en género. Ustedes saben que en realidad son las 12 personas que van al estrado o a la sala de juicio, pero en realidad salen sorteadas 24. De esas 24 quedan seleccionadas 18 y quedan de esas 18 6 suplentes y 12 entran a la sala de juicios. Ese es el sistema. Desde que comenzó el juicio por jurados en el 2015 en la provincia de Buenos Aires se realizaron ese año solo 38 juicios con jurados. Durante el 2023 se llevaron a cabo 128. Imaginen entonces cómo exponencialmente, en un término de 8 años, se han ido incrementando la cantidad de juicios por jurados, ¿no? Convengamos que además el juicio por jurados se da para delitos muy particulares, no para todos los delitos, con lo cual también, y además muchas de las veces se opta por alguna otra solución, ¿no? Pero en el caso de estos delitos, del número, el incremento es sustancial. Igual, a ver, cuando uno va a los números duros de cada uno de los departamentos judiciales, los tenemos acá. Por ejemplo, fíjense en este cuadro, en el 2023, Buenos Aires, bueno, 120 y pico. En Córdoba, que es la provincia que le sigue, Córdoba capital, 40. Córdoba, el resto de la provincia, algo más de 60. Entre Ríos también. Mendoza, bueno, tiene poco. Fíjense San Martín, que lo pongo como es una de las tantas. San Martín es el departamento judicial, que es donde yo trabajaba como fiscal, es el departamento que más juicios con jurados tiene. Resistencia tiene un gran número de juicios por jurados desde que se implementó allí este sistema de enjuiciamiento, ¿no? Pero fíjense cómo ha sido la evolución de la cantidad de juicios por jurados por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Y acá un poco unos colores respecto de las provincias que ya tienen juicios con jurados: Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Catamarca. Catamarca creo que ya ha hecho su primer juicio con jurados hace relativamente poco. Los invito a revisar la página de la Asociación Argentina de Jurados para el que le interese el tema. Tengo obviamente, Laura, más material si quieren. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, la editorial Cusbaire, que depende del Consejo de la Magistratura, cualquiera puede entrar a la editorial, es un ingreso libre y gratuito, y puede descargarse allí distintas obras. Una de las obras es en las cuales yo escribí el artículo en coautoría con la doctora Alejandra Lió, que es docente también de la maestría. Y hay otras, porque hay un amigo que falleció, el doctor Gustavo Lettner, que fue un gran pionero en la Ciudad de Buenos Aires con el tema del juicio por jurados. Hay un libro en su homenaje. Hay instrucciones a los jurados, hay distintas publicaciones que ustedes pueden bajarse gratuitamente en el soporte PDF. Ahora voy a ir un poquito al Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, y no es una cuestión ni caprichosa ni peyorativa la elección, sino porque, convengamos algo, la provincia de Buenos Aires en general, históricamente, se lleva el 40% de la cantidad de trabajo judicial de toda la República Argentina, el 40%. Es decir, es el distrito donde más causas hay, obviamente el conurbano, ni hablar. Es el distrito que más peso en cantidad tiene de trabajo, y por tanto todo el tiempo está generando, diríamos, discusiones en relación a este tema. El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires es el más alto tribunal penal de la provincia, antes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y ha confirmado la legitimidad de este sistema y ha abordado varias cuestiones, como la imposibilidad de revisar un veredicto de no culpabilidad emitido por jurados, y ha discutido temas como la contaminación de los jurados, el concepto de más allá de toda duda razonable, la revisión y evidencia. El Tribunal de Casación
también ha abordado cuestiones como la contaminación de los jurados y la obtención de información durante el juicio. En el sistema adversarial, los testigos deben ser interrogados de acuerdo con su relevancia para la teoría del caso y el examen directo y contradicciones se manejan según la lógica adversarial. Voy a dar algunos ejemplos como ser el fallo masón y el perjuicio indebido. Ustedes recordarán que cuando uno hace una audiencia de intimación de los hechos a un imputado, le pregunta si ha tenido antecedentes penales. ¿Por qué esto? Porque puede influir, por ejemplo, en la graduación de la pena, en la graduación judicial de la pena. Tiene una condena anterior, puedo salirme del mínimo. En la petición, por ejemplo, del fiscal, puedo salir del mínimo para pedir algo más de pena. Hubo un planteo en relación a que a un imputado, cuando el fiscal le pregunta o decide declarar en el debate, le pregunta si ha tenido antecedentes penales. Esto en la cabeza de los jurados, ¿no? Entonces el planteo dice, bueno, acá hay un perjuicio indebido, es decir, lo estoy prejuzgando por sus antecedentes, no por el hecho que está siendo juzgado en ese momento. Para la cabeza de un jurado, lego, no técnico, esto puede ser una manera de influir en su decisión. Ahí el juez Carral evaluó si estas preguntas relativas a los antecedentes del imputado podían o no perjudicar la decisión de los jurados. El planteo de la defensa es muy bueno, pero el voto del juez Carral también, en el sentido de que, si bien no había habido una insistencia en la pregunta de cuáles habían sido los hechos por los cuales se realizaban estos antecedentes, o si eran similares al hecho que se estaba juzgando, solo había preguntado el fiscal si tenía antecedentes, nada más. Por tanto, dijo que las preguntas sobre antecedentes penales no habían influido decisivamente en el veredicto y las instrucciones al jurado mitigaron el riesgo de influencia indebida. Es decir, que cuando uno anticipa al jurado que uno está obligado a preguntarle al imputado respecto de si registra antecedentes penales y le explica al jurado que eso forma parte de una elaboración que tiene que hacer, valoración que tiene que hacer el juez técnico, porque ustedes saben que un jurado, una vez que dicta el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, lo cierto es que luego de establecer la culpabilidad hay una segunda audiencia con una especie de cesura en donde se discute qué cantidad de pena le va a aplicar el juez. Condenado ya está, lo que vamos a discutir en otra audiencia, sin el jurado, las partes con el juez técnico, es qué cantidad de pena, regulación judicial de la pena. Pero si los jurados están debidamente instruidos respecto de esta circunstancia, a opinión del doctor Carral, Daniel Carral, en su voto, no habían sido o no habían influido decididamente en el fallo. En cuanto a la duda razonable, el Tribunal de Casación explicó que el veredicto no se revisa por su validez per se, sino por las instrucciones del juez y el estándar de evidencia. ¿Qué es el estándar de evidencia? Es lo que las partes han logrado persuadir a los jurados y cómo han desarrollado sus técnicas de litigación respecto de la decisión que puedan tomar. Es decir, basado en la propia jurisprudencia de los Estados Unidos, el veredicto debe ser aquel que cualquier otro jurado, de manera razonable, podría haber emitido considerando toda la evidencia. Por tanto, la duda razonable significa que no es necesario que el tribunal esté convencido personalmente, sino que un jurado racional podría haber llegado a esa misma conclusión. De tal manera que es importante tener en claro que lo que no vamos a revisar acá es la decisión del veredicto, sino lo que vamos a revisar es
si esa duda razonable ha logrado ser despejada. Y esa duda debe ser despejada en base al trabajo que hagan las partes respecto a la evidencia con la cual cuentan y que han logrado producir y que ratifican su teoría del caso durante el juicio. De tal manera que si no ha habido la suficiente destreza, no desde el punto de vista, si se quiere, de de la destreza entendida como el más hábil para convencer sin ningún tipo de prueba, sino que se entienda bien, sino aquella destreza en la cual ha logrado producir la prueba que respalda su teoría del caso, entonces ha logrado establecer o que convencer o persuadir al jurado y obviamente al juez técnico. Doctor, Sí, disculpe, sí, em, puede ir cerrando sí, sí, para verificar si hay preguntas. bien. Sí, porque ya Disculpe, estamos 4 y está 5. Y exacto. el juez estancado, como otro fenómeno, es, es cuando el jurado no llega a lograr a un veredicto de manera unánime y entonces no tienen unas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Volvemos al acusatorio. El juez no dice a los jurados vuelvan y piensen y repiensen y hasta que no estén, no se pongan de acuerdo, no como la ley, como en la película famosa. No vengan hasta que no se pongan de acuerdo. Dos hombres en pugna, los invito a verla. Vieja, tiene distintas versiones. La más antigua es la mejor, a mi juicio. Pero sí vuelve al acusatorio y le dice al fiscal, señor fiscal, ¿usted ratifica la acusación? ¿Sí o no? Frente al jurado estancado. ¿Eh? Es decir, le pide una confirmación explícita al fiscal para que este, eh, se expida respecto de si quiere continuar o no. Y finalmente, con relación a la imparcialidad del jurado, en el caso Aref, el Tribunal de Casación Penal llega al Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se descubrió que dos jurados mintieron sobre experiencia personal. En realidad, la mentira consistió en que dos miembros del jurado no habían dicho que habían sido víctimas de delitos. También el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, a través del follo del voto del doctor Carral, dijo que la, el ocultamiento o la mentira en la que podrían haber incurrido dos jurados no necesariamente indica una pérdida o falta de imparcialidad. Con lo cual, no hizo lugar al tema de, digamos, de que el fallo del jurado pueda ser nulificado. Como ya dijimos, y de manera conclusiva, la Corte Suprema ha afirmado en sus normas constitucionales sobre los jurados, pero que como una cláusula programática, en la medida que no esté obligado el Congreso a establecer el juicio por jurados, esto va a seguir, no sé, hasta que de alguna manera el fuero nacional quede rodeado por todas las provincias que ya tienen sistema de juicio por jurados, porque uno pasa lo extraño de trabajar en la ciudad de Buenos Aires es, yo en la misma ciudad de Buenos Aires tengo juicios con jurados, obviamente para delitos de mayor de 15 años en la ciudad, en el fuero penal contra menciones de faltas, en el fuero nacional no. Salgo de la capital federal, cruzo la General Paz, que es cruzar una avenida, tengo juicio con jurados en toda la provincia de Buenos Aires. Me voy a Río Negro, tengo juicio por jurados. Me voy a Córdoba, tengo juicio por jurados. Me voy a Entre Ríos, tengo juicio por jurados. Es decir, los idiomas que se hablan muy cerca son todos diferentes. Y esto me parece que es, nada, es algo que debemos todos bregar para que, y animarse a las provincias que aún no tienen sistema de juicio por jurados, a avanzar decididamente en esto. Hasta aquí llegué. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Quisiera saber si entre los conectados hay personas que quisieran hacer alguna pregunta. Pueden abrir su micrófono y formularla. Bien, no hay preguntas. Doctor, yo voy a abusar de su tiempo y le voy a hacer una pregunta. En la provincia del Chaco hay un caso sumamente resonante que seguramente usted conoce, el caso Cecilia, que va a ser sometido a juicio por jurados. Y usted mencionó un tema muy importante, la contaminación del jurado. Em, ¿Qué mecanismos cree usted que debe
se deben articular para que en casos tan resonantes, en comunidades medianas como la de Resistencia o la provincia del Chaco, se pueden articular, se pueden implementar para asegurar que el jurado no sea contaminado, porque casos como este han tenido una trascendencia a nivel nacional y es difícil pensar en una persona que no conozca detalles de esta causa. Mira, Laura, yo creo que así como esto siempre lo digo, igual siempre hay un alia y un riesgo que esto hay que correrlo, pero me parece que tanto en los sistemas acusatorios que no tienen sistema con jurados, yo siempre digo que es tan importante como la audiencia de juicio, la audiencia de control de la acusación, de ofrecimiento de prueba, en donde uno depura la prueba. Del mismo modo, o paralelamente, si se me permite la comparación, la audiencia de voir dire o de selección de jurados es muy importante para lo que vos acabas de señalar. Es decir, yo tengo que hacer una muy buena selección de jurados respecto de... Ustedes saben que la selección de jurados se hace sobre otras preguntas que no tienen que ver con los hechos, no por circunstancias personales, sus medios de vida, digamos, llevarse a la parte de la convicción de que la persona va a ser ecuánime. Igual digo, esto deja un margen de... Somos todos que estamos todo el tiempo con el teléfono, recibimos noticias. En las últimas 48 horas, eh, es, ¿quién no toma partido cuando ve una foto con alguien con lesiones en su cuerpo? Es bastante complicado. Si vos me decís, como, mirá, Argentina no es Estados Unidos, siempre recuerdo, o que están en las películas, ¿no? De testigos protegidos, de personas que están absolutamente alejadas de... Lamentablemente, los sistemas nuestros no permiten, por el costo, mantener a personas separadas o aisladas dura el juicio. No sé cuánto puede durar este juicio, cuántos testigos hay, cuántas pruebas se tiene que ventilar. Creo que la clave va a estar en la audiencia de selección de jurados y hacerla lo mejor posible, o lo que humanamente posible se pueda hacer. No, no hay una fórmula, pero también hay que tener en cuenta de cómo se desarrolla el debate, cómo los medios, digamos, y eso también se tiene que también, digamos, hacer otros trabajitos más chicos que tiene que ver como que haya una oficina de prensa, que vaya informando, que si es necesario, está bien, yo no pretendo que no tenga, digamos, los medios no tengan acceso, pero que los medios tengan acceso en la primera audiencia y al momento de dictar sentencia, pero no durante todo el debate. Es decir, esto administrativamente se puede, digamos, desde el punto de vista de lo que se llama la superintendencia, ¿no? A quién le corresponde, cómo se va a desarrollar el debate, desde lo edilicio. Yo me acuerdo cuando estuve en La Pampa, hay un edificio donde el público entra por un lugar, los diputados entran por otro, los jueces entran por otro, los medios están en otro lugar. Es decir, tratar de coadyuvar a que todo, si se quiere, el microclima que se va a vivir con motivo de este hecho sea que influya lo menos posible. Que va a influir, no me cabe duda que lo va a ocurrir, pero tratar de trabajar sobre estos dos, el tema de la selección de jurados y el tema de superintendencia respecto al control, ¿no? Esto tenemos que aprenderlo, ¿no? Y tratar de ser ecuánimes, es decir, eh, no como se decía antes, los jueces hablan a través de sus sentencias, no. Hoy los medios están encima nuestro todo el tiempo, a veces generan decisiones que tienen que ver más con lo que voy a escuchar, o, no lo digo por mí, pero lo digo porque esto hay que tratar de minimizarlo y que el Poder Judicial de alguna manera tenga estos, llamémosle, anticuerpos para evitar que esto ocurra. Es decir, el Poder Judicial, en este caso de Chaco, tiene que garantizar la cierta incolumidad en los jurados y tratar no solamente desde el punto de vista de la audiencia de voir dire, sino también desde el punto de vista del avance de los medios esos días. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor, y muchísimas gracias por su tiempo. Siempre es un placer escucharlo. Temas como este dan para hacer una y otras actividades como esta, así que seguramente lo vamos a seguir escuchando y bueno, lo esperamos para otra próxima actividad. Muchas gracias y saludos a todos, que todos tengan muy buenas tardes.